Lucía Castillo es actriz, declamadora y maestra, considerada una gloria del teatro dominicano. La Dama de la Cultura es una leyenda viviente de las tablas criollas. Lucía Altagracia Castillo Pérez nació el 13 de diciembre del año 1928, día de Santa Lucía, en la calle Restauración número 16, esquina Hostos, cerca de las ruinas de San Francisco, en la ciudad colonial. Sus padres fueron el poeta venezolano Rafael Ángel Castillo y la ama de casa dominicana Bertilia Pérez, oriunda de Duvergé, provincia Independencia. Sus padres se conocieron en la capital dominicana, a donde su madre había emigrado años atrás para tener mejor vida, y su padre había llegado al país procedente de Venezuela en 1908, tras el ascenso al poder del dictador Juan Vicente Gómez. Por años, Lucía Castillo rehusó usar el apellido de su papá por temor a represalias, pues este era amigo del expresidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, y como Trujillo era su enemigo, prefirió callar por temor. Recuerdo que cuando yo tenía 3 años, papá vino, estaba en un hotel con sus amigos, y uno me cargó con mucho amor. Y yo a veces pienso ahora, ese sueño de, cuidado si fue Rómulo Betancourt el que me cargó, porque ellos vinieron juntos. La historia de un cortesano, Balaguer, cuando habla de Rómulo Betancourt, menciona a mi padre. Ese Rafael Ángel Castillo que él menciona es mi papá. Desde niña puso de manifiesto su vocación artística. Le gustaba la lectura, soñaba con ser actriz y monja. Sentía devoción por su madre Bertilia, a quien le decía era su ángel de la guarda. Nunca se casó y la vida le regaló muchos hijos adoptivos, a los que considera un tesoro maravilloso y su motivo de vivir. No me casé porque yo quería ser monja. Y quería criar niños, y el que se casa tiene que someterse a muchas cosas. Y yo mi trabajo se lo he dado a niños. Parientes y no parientes, yo me he dedicado a criar unos niños, que tengo 3 de ellos, me dicen mami, yo le digo mis hijos. Como la madre de Lucía tenía poco dinero, no podía pagarle a su hija la matriculación de un colegio. Los centros educativos de la época, como los colegios Quisqueya y La Milagrosa, cobraban 2 pesos mensuales, que para la época era una alta suma de dinero. Fue entonces que decidió inscribirla en una escuela particular que tenían las hermanas Cambero el Cebif, que estaba situada en la calle 19 de marzo, número 15, en la ciudad colonial, muy cerca de su casa. Cuando le tocaba examinarse de 6º grado, le dio tifus. En esa época se vio obligada a dejar los estudios durante un tiempo. Para olvidarse de los achaques de su enfermedad, declamaba mucho y una señora llamada Anita Vicioso realizaba veladas todos los años en Navidades en el Cine Travieso, próximo al Trocadero, a donde iba el célebre poeta Héctor J. Díaz. Para ese entonces, Castillo fue de las primeras graduadas en radio, teatro y declamación en el Teatro Escuela de Arte Nacional, junto con Franklin Domínguez, Telma Nuria Espinosa, Luisa Reyes, Máximo Avilés Blonda y Altagracia Bobadilla. También en 1949 se graduó de actriz y trabajó desde la fecha hasta 1977 en la Escuela de Arte Escénico. Aquí se celebraba la cancelación de la deuda externa y el conservatorio hacía un acto. Pues nosotros acabábamos de entrar, entramos el 16 a estudiar y el 20 me dieron un poema, a regreso al hogar. Le dieron un poema, el profesor le dio un poema a Telma Nuria Espinosa y el día 23 nos sacaron a público. Habiendo alumnas allá, don Pedro René Contiga Ibar nos escogió a Telma Nuria Espinosa y a mí. Nos dio el poema y ya el 23 lo presentábamos a público. El 5 de noviembre del año 1949, Trujillo la nombró damita del cuadro oficial de comedias del Teatro Escuela de Arte Nacional. Lucía Castillo es una figura que es un ícono. Es un ícono dentro de la historia del teatro dominicano, que la ubica en la época del teatro oficial, cuando se oficializó el Teatro de Bellas Artes, y ella pues perteneció a esas primeras generaciones que conformaron
la que hoy es la Compañía Nacional de Teatro. Para ingresar al conservatorio tuvo que hacer una audición en la que participaron 56 personas y quedaron 16. Entre las 3 actrices seleccionadas figuraba Lucía Castillo. Desde entonces, su carrera fue en crecimiento y viajaba constantemente a los pueblos. Su primer recital poético fue presentado en la Librería Dominicana, propiedad del señor Julio Postigo, a quien le gustaba mucho el arte y le abrió las puertas a Castillo para otras presentaciones. La potente voz y el lenguaje corporal de Lucía Castillo iban entrelazados con las palabras que declamaba. Con su voz proyectaba a la perfección cualquier obra de teatro y hacía sentir al público que lo vivía en primera persona. Tuve la oportunidad de ver a Lucía Castillo en escena y realmente te comunicaba a través de sus palabras las emociones, la entonación correcta. Es una gran dama, así puedo yo calificarla, como una gran dama de la escena dominicana. Y como ser humano es una mujer que es, como le dije, dedicada en cuerpo y alma a sus alumnos, es una maestra. Ella para todos nosotros representa como una especie de madre teatral. Lucía fue mi profesora cuando yo entré a la Escuela de Arte Escénico en Bellas Artes. Muy jovencita, ella era profesora de la escuela. Y ella daba precisamente dicción, declamación, expresión oral. Yo creo que Lucía Castillo es una de esas figuras que nos hacen pensar en que hay que conocer primero las bases de una buena dicción, de una buena expresión oral, para poder luego romper. No, como buena maestra ella siempre tenía la corrección, el buen decir. Todavía hoy, es una maestra, una declamadora brillante. Yo le puse a Franklin Domínguez el genio, porque nos ponían, Franklin Domínguez nos hacía escenas de la noche a la mañana. Don Emilio decía una idea y él hacía una escena. Y al otro día llegaba con la escena para que los presentara. La Librería Dominicana, el patio español de la Librería Dominicana, fue un escenario de nosotros, esos alumnos de don Emilio Aparicio Martínez. Franklin Domínguez, Altagracia Bobadilla, Lucía Castillo y Máximo Avilés Colón da Costa. Ahí nosotros presentábamos obras muy a menudo. El sábado 19 de noviembre del año 1949, el Teatro Escuela de Arte Nacional, a través de su programa, el Teatro Escuela de Arte Nacional presenta, actuó en la estación estatal La Voz Dominicana, que había gestionado Emilio Aparicio Martínez. El programa se realizaba los domingos de 5 a 6 de la tarde. 15 minutos antes del programa, el grupo recibió una desagradable noticia. Emilio Aparicio Martínez había fallecido. El creador del Teatro Escuela de Arte Nacional no pudo ver los resultados de su obra. Los ensayos se detuvieron, pero los artistas continuaron el show en su memoria. En este interín, las clases fueron suspendidas y la escuela cerrada. Lucía Castillo, Nini Germán y Máximo Avilés Blonda decidieron trabajar gratis para que los alumnos no se vieran afectados. Con la muerte del propulsor del teatro dominicano, Emilio Aparicio Martínez, en 1949, Lucía Castillo argumenta que la forzaron a ocupar el puesto de directora de la Escuela de Arte Dramático, ya que en esos días estuvo interna en una clínica tras ser operada de apendicitis, y la viuda de don Emilio, Antonia Blanco Montes, Franklin Domínguez y Salvador Pérez Martínez, el Pera, hablaron con ella en su lecho de hospital para que aceptara esas funciones. Yo era maestra de declamación, de literatura y de dicción. Después vino Franklin Domínguez y dio dramaturgia. Se adhirió Franklin Domínguez, que estaba en el extranjero, a dramaturgia. Todo eso fue sin nosotros cobrar un sueldo como maestros, sino que como actores del Teatro Escuela de Arte Nacional, hasta que se creó la Escuela de Arte Escénico en el 61.
Fue nombrada como profesora en la Escuela de Arte Dramático por Héctor Bienvenido Trujillo Molina el 12 de marzo de 1960. Castillo participó como actriz en la obra de teatro Edipo Rey en el papel de Yocasta, donde hacía el papel de madre de la actual ministra de Cultura, Carmen Heredia. El 8 de noviembre del año 1978, el presidente Antonio Guzmán Fernández la nombró directora de la Escuela de Arte Escénico de la Dirección General de Bellas Artes y Cultos. De esta forma, Lucía Castillo se convirtió en la primera mujer en dirigir la Academia de Arte desde el año 1978 hasta 1990. La idea mía era que el teatro escuela, la escuela de teatro, de arte escénico, fuera para personas que fueran ya a terminar, que en todos los liceos educativos debía haber arte escénico, porque nosotros recitábamos y cantábamos en las escuelas. Las escuelas hacían actos, presentaban música, había una maestra de música y de piano. Teníamos que declamar todos los meses. Durante su gestión de 10 años en la Escuela de Arte Escénico, a Lucía Castillo le quedaron proyectos pendientes, como el de Por la vivencia de la poesía y la comprensión a los poetas, en el cual todos los actores que había en Bellas Artes en esa época impartirían charlas a los estudiantes. En una ocasión que iban a remodelar el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, se cerró la Escuela de Arte Escénico y cientos de estudiantes iban a quedar a la intemperie, por lo que Lucía Castillo la asumió como causa personal y la instaló en su casa. Me dieron un cheque de 600 pesos por 2 meses para que me la llevara para el Colegio Claret. Yo, el Colegio Claret no tiene por qué tener la Escuela de Arte Escénico porque esto es del gobierno. Todos los trastes me los pusieron delante. Soy muy agradecida. Pero para ser agradecido hay que tener memoria. Es decir, que dicen que la gratitud es la más hermosa de todas las virtudes porque embellece el alma. Pero yo digo que la gratitud, que la memoria es la madre de la gratitud. Si tú recuerdas con memoria todo lo que te han hecho de bien, entonces tú vas a tener gratitud. Pero también tiene una hermana gemela, que es la humildad. La escuela y otras instancias de la Dirección General de Bellas Artes fueron cerradas porque iban a tener lugar las remodelaciones del Palacio de Bellas Artes y las oficinas y todo lo que pertenecía a Bellas Artes fue tirado a la basura y nadie se hacía cargo. O sea, los estudiantes quedaron sin aula, no había quien diera como razón de qué iba a pasar con eso. Y Lucía, por iniciativa propia, tomó en sus manos la Escuela Nacional y se llevó los alumnos para su casa y se llevó los archivos y cuanta cosa podía ser salvada, Lucía la salvó. Yo puedo decir que con ese solo gesto, Lucía Castillo se ganó un lugar en la historia del teatro, de la Dirección Nacional de Bellas Artes, que no se lo va a quitar nadie. Es como quien salvó realmente la Escuela Nacional de Teatro en ese momento. A lo largo de su vida, Lucía Castillo ha descollado como actriz y maestra de declamación, distinguiéndose por su valor, entrega, pasión y amor en la formación de los nuevos valores teatrales del país. Ella fue mi profesora de declamación, a la vez que era la directora de la escuela. Una gran declamadora, una dicción perfecta, pero además la calidad humana, que es una cosa esencial en un maestro. Su calidad humana extraordinaria. También el ejemplo que me dio de que se opuso a la adversidad, de que sacó adelante con responsabilidad esa escuela. Aparte de que nos inculcó muchísimos valores humanos que son muy importantes para uno ejercer una carrera, cualquiera que ella sea, y sobre todo la carrera
de arte, donde hay tantas licencias y que la gente entiende que el artista tiene muchos permisos, y no es así. El ser humano debe ser vertical en cualquier carrera que esté ejerciendo, y ella nos inculcó muchos valores, sobre todo la honestidad y la perseverancia. Lucía Castillo también fundó el icónico Colegio Claret junto al padre Florencio Legaz el 12 de septiembre del año 1966. Nunca aceptó regalos para su cumpleaños, sino que solicitaba a los padres de los alumnos obsequiarle alimentos a los más pobres de los barrios vulnerables de la capital. Yo soy amiga de compartir. Yo no tengo nada. Yo todo lo que tengo lo tengo que dar. Dar antes de morir todo lo que se tiene de valedero y noble. Que recibir premios, condecoraciones y distinciones es un privilegio que Dios le da, no a los preparados, porque ahí es donde tenemos errores. Somos preparados. El Señor nos elige, el Señor nos prepara y luego nos envía. Fue profesora durante muchos años en la escuela de teatro, pero además fue también directora de un colegio privado en el país. Quiere decir que no solamente a artistas ella favoreció y formó, sino que también otra parte de nuestra sociedad, estudiantes, digamos que estaban en su nivel secundario o primario. Ella evidentemente nos enseñó mucho de lo que ella sabía del arte de la declamación, que en su momento era lo que verdaderamente se hacía, y la dicción, como dije antes, una dicción perfecta y esos valores. Pero sacó adelante generaciones, formó muchas personas, muchos seres humanos que somos nosotros los que ahora estamos en las tablas, en la escena nacional. Tiene más de 70 años involucrada al mundo del teatro y ha recibido múltiples reconocimientos por su larga trayectoria. Fue condecorada con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de caballero por el presidente Joaquín Balaguer el 22 de septiembre del año 1989. Fue declarada Gloria del Teatro Nacional, Premio Emilio Aparicio por su amplia labor teatral, Munícipe distinguida de la Ciudad Primada de América, dada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el 13 de abril de 1989, entre otros. Pertenece a varias organizaciones comunitarias, educativas, culturales y de la Iglesia Católica. Por sus aportes al impulso y desarrollo de las artes escénicas en la República Dominicana, Lucía Castillo fue distinguida junto al promotor teatral Luis José Nini Germán en el 5º Festival Nacional de Teatro Santo Domingo 2017. Me sentí muy bien con este último que me dieron festival, porque fue Karina Noble, estaba ahí. Y Karina Noble no fue alumna mía todo el tiempo. Me hizo sentir muy bien, porque me sorprendió. Además, la presentación que hicieron, preciosísimo. Tratamos de recorrer un poco la historia de ella como artista y como ser humano y como maestra. Hicimos una exposición maravillosa con sus fotografías y bueno, le entregamos una placa de reconocimiento. Y en cada función puedo decirte que Lucía Castillo estaba presente y se disfrutó su homenaje, se disfrutó el Festival Nacional de Teatro y eso me queda con gran satisfacción. En la actualidad, la dama del teatro está retirada de las artes. Disfruta de la lectura, su familia y acude con frecuencia a cultos católicos los domingos en el sector donde reside, en el barrio Mejoramiento Social. Lucía Castillo ha dedicado su vida al magisterio y al quehacer teatral del país. Su larga trayectoria como formadora de jóvenes actores la hacen merecedora de un lugar prominente en las lides artísticas y en las páginas de nuestra historia.